¿no? Y que no sé si os ha aparecido en el anterior vídeo porque he debido de cortarlo por razones de tamaño. En la escena 3 irrumpe Clotaldo, decimos, acusando a los guardias de haber permitido la entrada de extraños, de Rosaura y de Clarín, y viene acompañado de una serie de soldados embozados. Clotaldo les dice a Clarín y a Rosaura que no se puede entrar por orden del rey, y Segismundo, ante su amenaza, hace intenciones de protegerlos, pero Clotaldo pues le hace consciente, digamos, de vivir encadenado y apresado y por tanto que no puede ayudar a nadie, que bastante tiene con ayudarse a sí mismo. Segismundo reacciona con violencia y finalmente Clotaldo va a insinuar que debido a su carácter violento es probablemente por lo que está en esa situación, prisionero. ¿De acuerdo? Bueno, eh, de esta parte no os voy a hacer ninguna pregunta, así que me voy directamente a la escena 4, en la que resumo otra vez el argumento. Dice, avanza eh, el tema que Rosaura representa en esta escena. El tema es la restitución de la honra, que es un tema muy importante en Calderón y en general en el teatro del siglo XVII y que ya vimos en la teoría, la honra, esa honra que en el caso de la mujer pues es su virginidad y también en el caso pues del hombre la honra es su buen nombre, ¿no? Que los demás le consideren un hombre honrado, un hombre honroso. En fin, poco a poco se va descubriendo que ya ha venido a Polonia a reparar un agravio. Cuando es apresada, entrega a Clotaldo una espada que sabe que de algo le servirá, pues será reconocida entre personas principales que la van a favorecer. La espada es clave, porque hace que Clotaldo descubra que ella es su propio hijo. Aún no se ha revelado que es una mujer. Luego los demás, los que están a su alrededor, no lo saben y el espectador tampoco. Y comienza con ello pues un tema importante para Calderón, que es el de la dureza y el rigor del padre hacia los hijos. Eh, las dudas que tiene Clotaldo tienen mucho de egoísmo. Primero, resuelve que si viene agraviado no es su hijo. Después piensa que si es valeroso sí que tiene su sangre. Y finalmente, en plena confusión, pues decide contárselo al rey Basilio, a pesar de que sabe que probablemente le está condenando a muerte. Y eso, eh, siendo como es su hijo, sin embargo, parece pues que le es más importante ponerse de parte del rey y ser así leal y fiel al rey que no pues defender a su propio hijo. Así que el tema de Calderón es, digamos, el de hacer una crítica aquí a esta paternidad o al modo en que tiene de ser padre Clotaldo. ¿De acuerdo? Bueno, pues la primera pregunta en realidad relata el suceso de la espada, ya os lo acabo de resumir. Dice después, compáralo con las circunstancias de Segismundo. Se trata de uno de los temas que obsesionaba al autor, este, de la paternidad, que como os he contado a alguno de vosotros por escrito al corregir vuestro trabajo, es debido a que el propio Calderón padeció en vida estos rigores, esta severidad de un padre, pues que lo trató de una manera muy estricta. Y parece que en sus obras, pues el tema del padre estricto, o del padre egoísta, o del padre poco cariñoso con sus hijos, lo reitera una y otra vez como una obsesión. Pregunta 2. Y tercera dice, el hecho de que Clotaldo niegue a su hija el derecho de saber quién es su padre, ¿de acuerdo? Pues es algo sin duda que conmueve al público, ¿de acuerdo? Es el de el tema de la anagnórisis, ¿eh? Os dice ahí, el tema de anagnórisis quiere decir reconocimiento. Cuando un padre se da cuenta de que alguien es su hijo, estamos ante ese tema, ¿de acuerdo? Después las contestaciones a la 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Que nos hablan de el monólogo de Clotaldo en el que expresa sus dudas y por qué concluye que es su hijo y cómo debe actuar, pues si queréis os lo resumo aquí. Dice, debe seguirse con cuidado el razonamiento de Clotaldo que va analizando los pros y los contras de una y otra decisión. ¿Qué de hacer? Se repite. Primero se da cuenta de que hizo un juramento, después admite que puede ser su hijo el que ha sido detenido. Esa esfera personal se opone a su deber como vasallo del rey. Su argumentación analiza cada paso, porque llevarle al rey es llevarle ahí triste a morir, ¿eh? Así mata a su hijo. Pero la ley le obliga y no puede ocultar los hechos. Dice, la lealtad del rey no es antes que la vida y que el honor. Juzga entonces que para apoyar su decisión de ser leal al rey,
que si su hijo está deshonrado, no tiene su nobleza, y en consecuencia él no es su padre. Pero a continuación se da cuenta de que el honor es tan frágil que cualquiera puede verse en el riesgo de perderlo, que con una acción se quiebra o se mancha con un aire. Y ahora reconoce su valor al haber venido a recobrar su honra. Y concluye, como contradicción a lo anterior, que sí, que es su hijo. En fin, de esos dos razonamientos en tensión resulta la conclusión. La conclusión es comunicar las dos verdades al rey y que sea el rey quien decida, pero con un punto de crueldad que añade aún más patetismo a la escena. Si el rey lo condena, no le dirá a su hijo, es decir, a Rosaura, que es su padre. En fin, daos cuenta de lo importante que ha sido que al final de la escena 3 Rosaura viera interrumpido su discurso cuando empezaba a decir yo soy... Y efectivamente, Rosaura no sabe quién es de momento. No sabe que Clotaldo es su padre. En fin, dice cómo deberá actuar Clotaldo, se planea eludir su responsabilidad con el rey. Todo esto os lo he contestado aquí de una manera un poco sintética. Dice, si consideramos qué es lo que piensa hacer, elude su responsabilidad con el que cree que es su hijo, ¿no? Pues es evidente que sí. En la escena 5, dice, esta escena es una escena de contraste. Frente a la lóbrega prisión en que esconden a Segismundo, el escenario ahora se ilumina para ver cómo entran en escena Astolfo y Estrella, que enseguida sabremos quieren el trono del rey Basilio, cuyo legítimo heredero es, sin embargo, Segismundo. Los dos entran con sonidos de fanfarrias, un cortejo que acompaña su entrada. Astolfo se dirige adulador a su prima y al ver los rayos de sus ojos estalla la música. Ella es la Aurora y es Flora y Palas, en fin, todo un despliegue, digamos, de adulaciones, de lisonjas, muy barroco y diríamos culterano, ¿no? Estrella, que no se fía de esas adulaciones, le recrimina, ¿no? Que, en fin, sea en el fondo tan falto de sinceridad, ¿no? Como corresponde generalmente al artificio y a la adulación propias de un hombre hacia una mujer. Y además, pues, bueno, pues Astolfo plantea la disputa por la herencia entre Estrella y él, ambos aspiran al trono, pero él más que ella, y la ambición de él parece que lo desea, lo que le lleva, perdón, a desear no solo el trono, sino también a Estrella como esposa. Pero ella le reprocha que lleva un retrato colgado que desmiente la pasión que dice sentir por ella. Así que se plantean ahí diversos aspectos. Bueno, las preguntas que os hacía en realidad están contestadas más o menos en este resumen, ¿no? Como, por ejemplo, la primera, la aspiración al trono, o la segunda, la aparición muy solemne, que demuestra que viene con intenciones muy ambiciosas del personaje, ¿de acuerdo? En la escena 6, pues Astolfo y Estrella reciben al rey Basilio con adulación, otra vez, ¿no? Basilio les pide silencio y expone la prueba que va a someter a su hijo. Después de contar pues, cómo fue advertido por los astros, por las estrellas, de cuál sería el destino que le esperaba y cómo en consecuencia decidió encerrarlo para evitar males mayores. Basilio se ha dejado guiar entonces por esos saberes que él considera científicos, entre comillas. En el cielo, en las estrellas, en el horóscopo, digamos, ha leído pues el destino, ¿no? Él presume de interpretar pues bien ese libro que le ofrece pues el cielo estrellado. Nos recuerda que Segismundo nació al tiempo que su madre moría en el parto y eso ya pues eran vaticinios funestos, ¿no? Que además su nacimiento fue acompañado de eclipse, de temblores, de tempestades y el rey decide encerrarlo y describe ahora la prueba a lo que va a someter, ahora que ya es adulto. Quiere comprobar si sabe sobreponerse a los hados o a su destino, digamos, o si es víctima de ese mismo destino porque está escrito ya de antemano.
¿de acuerdo? Y así entra en acción un tema importante en la obra, que es el del libre albedrío, que es el que va a discutir Calderón, que más adelante comentamos. Bueno, en cuanto a las preguntas, pues Adolfo y Estrella se humillan con halagos exagerados y postrándose de rodillas ante el rey Basilio, que es su tío. En la pregunta 2 dice, ¿qué quieren decir los versos? A quien le daña el saber, homicidas de sí mismo. Basilio se autocompadece porque su saber y su entendimiento, digamos, para interpretar los astros le han servido para predecirle el destino de su hijo y lo han obligado a encerrarlo. Revela de paso muy poca compasión con su hijo, ¿no? Y un sentimiento muy egoísta, pues se preocupa exclusivamente de sí mismo. El odio a Segismundo se aprecia en el modo en que tiene de describir su nacimiento. Lo acusa de ser la causa de la muerte de su madre y poco después afirma lo mucho que lo acongoja haber pronosticado que se vería postrado a los pies de ese hijo malévolo. Entonces, ¿qué decide? La pregunta 3, ¿no? Pues encerrar a Segismundo al dar por verdaderos los vaticinios que interpretó y fingió que el niño nació muerto, decidió encerrarlo, lo ha mantenido oculto y prisionero. El único que lo ha visitado es Clotaldo, quien le ha dado alguna instrucción, aunque no la más importante, la de saber comportarse socialmente. Ahora se propone demostrar, mediante la prueba, que si los astros inclinan únicamente el albedrío y no lo fuerzan, es decir, si Segismundo es capaz de comportarse como un ser humano razonable, pues lo liberará. Y para ello hará que interprete el papel del rey y todos actuarán como si fuera verdaderamente el rey, ¿no? Si él es prudente en su actuación, pues lo restituirá como príncipe de Polonia. De lo contrario, pues le devuelve a la cárcel y le dirá que todo ha sido un sueño. En fin, es muy importante, como en la pregunta 4 dice que destacamos los discursos razonadores de Calderón y efectivamente Basilio razona de una manera muy estricta. Hay aquí tres cosas. La una, con esto consigo tres cosas. Es la primera, es la segunda, es la tercera, ¿de acuerdo? Y pues la última pregunta que os hago mención de las cualidades que debe tener un buen gobernante, pues dice que el rey es dueño de hacer cumplir su voluntad a sus vasallos, aunque debe elegir a los más dignos para el puesto y debe estar como nuevo Séneca al servicio de su patria. Continúo en otro vídeo que si no se me interrumpe, como sabéis, porque